Capítulo 1. Los orígenes. Sección 2A. La historia de don Ireneo y doña Carmen. Los hijos de José Ortega. José Ortega, antes de casarse con Estanislada, tuvo 3 mujeres y con cada una tuvo hijos. Pero éstas lo abandonaron porque él las golpeaba demasiado. Pero él les quitaba a los niños, de modo que él viajaba como padre soltero con varios de sus hijos. Cuando se casó con Estanislada, él tenía a lo menos 5 de los hijos que había tenido con otras mujeres, y aunado con la hija que Estanislada tenía de su matrimonio anterior, esa familia inició por lo menos con 8 miembros. Entre los hijos de José había uno que le apodaban la zorra, porque en aquel tiempo las zorras podían dejar sin pollitos a cualquier campesino que se descuidara. Ese chico podía comerse una cubeta llena de elotes, al igual que una cubeta llena de atole de una sola sentada. También José tenía otros 2 hijos que eran gemelos, eran completamente idénticos, y nadie podía distinguirlos, más que su propia familia por medio de sus expresiones faciales. Ellos 3 para la guerra cristera tenían alrededor de 20 años, y cuando inició el hambre a causa de la guerra, ellos migraron a las grandes ciudades a causa de mejores oportunidades. La zorra se fue para León, mientras que los gemelos se fueron para Estados Unidos. Ninguno de los 3 fue vuelto a ver ni se supieron noticias de ellos. También los nombres de ellos se los llevó el tiempo. La infancia de Ireneo. Ireneo nace hacia el año de 1925, un 24 de junio. Durante su infancia temprana le toca vivir la guerra cristera y el hambre que ocasionó esta. Le toca ver cómo la gente, para poder comer, hierve los zapatos, cinturones, chamarras, chalecos, botas, afiladores de navajas y cualquier objeto que fuera de cuero para poderlo comer. También quemaban en fuego las plumas de las aves para poderlas masticar. Y hasta los adornos de las bodas y algunas fiestas que tenían maíz u otras semillas eran usados como comida. En el día las ovejas y las cabras eran llevadas al monte para evitar que los cristeros o los soldados se las llevaran. Los jóvenes eran los que se encargaban de dicha labor. Pero esta Estanislada, después de que sus 3 hijos, Cruz, Ireneo y María Mercedes, estuvieron en peligro por acercarse mucho a los soldados, decidió que era mejor llevarlos al monte a que cuidaran las ovejas con sus hermanos mayores. Y entonces, así fue, conforme fue acabando la guerra cristera. Entonces los hermanos mayores de Ireneo se dedicaron a otras labores un poco más complejas, mientras que los hermanos menores tomaron la labor de cuidar las ovejas. Así, con el paso del tiempo, Ireneo fue el que se encargaba de llevar solo las ovejas al monte. Hacia el año de 1937, cuando Ireneo tenía 12 años, fue mandado a la escuela primaria. Pero cuando apenas estaba aprendiendo a leer y escribir, el maestro lo golpeó con un cinturón, y esto desagradó mucho a José, y por eso le prohibió ir a la escuela. Por eso fue que Ireneo no aprendió ni a leer ni a escribir. Hacia el año de 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas hizo una modificación en el artículo 3 de la Constitución, donde quedaba establecido que la educación sería socialista y se excluía de ella cualquier doctrina religiosa, hubo un segundo levantamiento de los cristeros. A este levantamiento se le conoce como los maestros sin orejas, ya que el remanente de los cristeros se la pasaba de escuela en escuela, juzgando a los maestros, y en algunas ocasiones los ahorcaban o les cortaban las orejas. Al maestro de los barcos le tocó correr con esa suerte, de que lo acusaron de ser comunista y le cortaron con un machete las 2 orejas. Por esta razón la escuela cerró varios años. Durante los siguientes 35 años la lectura fue labor de las mujeres del pueblo que iban de rancho en rancho, enseñando a los niños a leer en presencia de sus padres para que esto no se pudiera malinterpretar. La primera borrachera de Ireneo. Era común que los chicos que cuidaban las ovejas y las cabras se juntaran para platicar, y todos juntaban sus animales en un solo rebaño. Así era mucho más fácil de cuidar por todos. Ireneo se la pasaba todo el día en el monte porque ya no iba a la escuela, y en una ocasión los muchachos mayores que él llevaron vino en un odre. Entonces comenzó a tomar vino hasta que terminó tirado en el suelo y se hizo tarde. Los chicos regresaron a sus casas y lo dejaron ahí. Y entonces le dieron la noticia a Estanislada de que su hijo estaba tirado ebrio en el monte, así que ella subió con una vara para reprenderlo. Me contó Ireneo que le dio un trago al odre pensando que era agua,
pero al probar que no era agua decidió darle otro trago, y luego otro más grande, hasta que terminó todo briago tirado en el suelo y se quedó dormido, y lo despertaron precisamente los golpes de su madre con una vara. Dijo Irineo: mi mamá me quería hacer entender a golpes, pero cuando uno está borracho los golpes casi no se sienten, y menos los golpes de una madre, que nunca son para lastimarte. Así inició el amor de Irineo por el alcohol. Desde ese día, este Irineo juntaba dinero para comprar vino cuando pasaban los vendedores cada semana. Sin embargo, a pesar de que Irineo tenía mucho amor por la bebida, sus padres le inculcaron que el trabajo era lo más importante. Así que el día que tomaba lo hacía después de trabajar, o simplemente el día que tomaba no trabajaba. José tenía 50 años para cuando se casó con Estanislada en 1920. Después de eso, él tuvo 10 hijos con ella aproximadamente. A la edad de 65 años, él ya no pudo caminar bien, ya no podía ir a trabajar, y por eso tuvo que echar mano de su ganado para sobrevivir. Era común que algún domingo de cada mes le dijera a Irineo o a cualquiera de sus hijos que fueran al pueblo a vender una cabra o una oveja para sobrevivir durante el siguiente mes. Y así hizo durante los siguientes 10 años, hasta que poco a poco se quedó sin ganado. José murió a la edad de 76 años hacia 1946. Hacia el año de 1943, José y Estanislada tenían un hijo que estaba en el ejército. Un día ellos recibieron una carta donde decía que su hijo había muerto en el cumplimiento de su deber. Ellos nunca vieron ni el cuerpo, ni supieron exactamente cómo murió. A partir de ese entonces, Estanislada empezó a cobrar una pensión que recibió hasta el día de su muerte en 1980, debido a que su hijo murió soltero. Volviendo a la fe. Debido a la trágica muerte del abuelo de Irineo, Domingo Ortega, y la leyenda que estaba a su entorno, José prohibió por muchos años a sus hijos acercarse a las iglesias. Cuando José murió, Estanislada comenzó a llevar de nuevo a sus hijos a la iglesia de los Barcos y comenzó a inculcarles abiertamente ya las costumbres católicas. Irineo estaba fascinado con la leyenda de Domingo, así que cobró mucho interés en alcanzar el nivel de fe que había tenido su abuelo, y se volvió muy devoto. Pero más importante que devoto, él comenzó a tener fe, y esa fe lo marcó el resto de su vida. Después de la muerte de su padre, Irineo se compromete con una prima segunda, que era hija del primo de su madre. Como había habido sequía y tampoco tenían mucho dinero para la boda, Irineo decide que lo mejor es irse a Estados Unidos a trabajar. Esto lo decidió debido a que ya acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y había una prosperidad económica en Estados Unidos que llamaba la atención de muchas personas, y los primos de Irineo, hijos de su tío Francisco, iban cada año a trabajar allá, y entonces Irineo decidió irse con ellos. Irineo se fue con las ilusiones de juntar dinero para su boda. Él no tenía ni siquiera dinero para tomar el camión, así que se fue caminando de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Cuando tenía 15 días de viaje, le dijeron en un sueño que se regresara, porque su prometida ya tenía otro hombre. Irineo tardó otros 15 días en regresar, y cuando regresó vio que era verdad lo que le habían dicho en el sueño, que su mujer ya tenía otro hombre, y entonces él, desilusionado, se fue a cuidar cabras y ovejas de nuevo al monte. Después de un año, la prima de Irineo se dejó de aquel hombre con el que estaba, y entonces trató de recuperar a Irineo, para lo cual iba a la casa de Estanislada a ayudarlo en los quehaceres domésticos. Infancia de Carmen. Carmen, hija de Inés Prado y Antonia Escalera, nació en septiembre de 1930. Creció contemplando la gran figura y leyenda que se había convertido su madre. De ella aprendió herbolaria, la crianza de animales y habilidades de las parteras. Creció como una niña de campo, aprende desde joven los quehaceres necesarios para sobrevivir, sobre todo en épocas difíciles. Carmen, a diferencia de Antonia, ella siempre hacía las cosas rápido y se desesperaba cuando alguien lo hacía un poco lento. Y al parecer eso fue lo que vio Carmen en Irineo, que él siempre era muy trabajador y madrugaba cada día y trabajaba de sol a sol. En la fotografía vemos a Carmen a sus 19 años,
al lado de su hermano Hilario, la esposa de Hilario, esta Mónica Rangel, y el hijo de ellos, Rufino. Ireneo y Carmen. Ireneo se roba a Carmen. Carmen e Ireneo vivían en dos ranchos separados aproximadamente 1 kilómetro, así que se puede decir que eran vecinos para aquella época. Carmen también pastoreaba ovejas y cabras, y fue como se hizo amiga de Ireneo. Cuando Ireneo tenía 25 años y Carmen 20, Ireneo le propone a fugarse con ella. Ireneo se llevó a Carmen a la casa de su madre Estanislada. En aquellos tiempos los hombres, para pedirles a las muchachas que se fueran con ellos, bastaba incluso con jalarles el rebozo un poco, de poquito en poquito, hasta que se les llevaban a su casa. Todo ello sin avisarle a ninguno de los padres, por eso se llamaba robo. Para esas fechas, la prima de Ireneo seguía yendo a la casa de Estanislada a ayudarle con los quehaceres domésticos, y por ello Estanislada tenía como su favorita a su sobrina. Y cuando Ireneo llevó a Carmen, esta Estanislada no le agarró nada de aprecio, aparte de ello de que ella era un prado, y entonces todavía se manejaba el dicho de con un prao ni dao. Estanislada ponía a Carmen a moler el maíz para hacer las tortillas y atole para toda la familia. Así que desde que cantaba el gallo hasta el mediodía ella se la pasaba moliendo maíz en un metate. Con el paso de los días, la prima de Ireneo dejó de ir a casa. Después se volvió a casar, y aunque tuvo una larga vida y sana, hasta el 2012 que pude conocerla, ella siguió todo el tiempo enamorada de Ireneo. Cuando Carmen acababa de moler, tenía que ayudar a preparar la comida, y después de que la comida estaba lista, iba a los establos a limpiar, y hasta que regresaba Ireneo la dejaban comer. Cuando algo no le parecía a Estanislada, ésta la golpeaba con un lazo. Pocos días después, cuando Carmen hizo el quehacer, como a Estanislada no le agradaba mucho, esta trató de golpearla. Carmen comenzó a esquivar cada golpe que Estanislada le lanzaba, y entonces esta Estanislada furiosa le gritó a su hijo Ireneo que agarrara a Carmen mientras ella la golpeaba. Ireneo así lo hizo. Entonces, cuando Estanislada acabó de golpear a Carmen, esta acabó de llorar, tomó sus cosas y regresó a casa de sus padres. Pocos días después de la partida de Carmen, Ireneo es persuadido por Estanislada a que fuera a encontrarse con Carmen y que la trajera de vuelta. Mientras Carmen estaba acarreando agua en un pozo, Ireneo le sale al encuentro. Tomó la cuerda con la cual se sacaba agua del pozo y la dobló. Sujetó a Carmen del brazo y se dispuso a pegarle. Entonces ella se arrodilló ante él y le dijo: «Iré a donde quiera que vayas, y haré lo que quieras que haga, pero no me pegues, no por mí, sino porque estoy embarazada». Ireneo al escuchar esas palabras despertó y le propuso fugarse. Entonces, como no quería volverla a llevar a la casa de su madre, se fueron ellos dos solos y se fugaron. Porque por ese motivo ambas familias los despreciaron. De hecho, a la boda de ellos solamente fue la hermana mayor de Ireneo, esta María Mercedes. Como la familia de Carmen le pidió que abandonara a Ireneo y esta Estanislada no recibió a Ireneo con Carmen, entonces ambas familias los despreciaron y entonces ellos tuvieron que vivir solos en un terreno baldío. Para la boda solamente estuvo presente María Mercedes y su esposo Pedro Sandoval. Pedro Sandoval era hijo de Francisco Sandoval Palacio y de Eulogia Calvillo Sánchez. Eulogia era prima de Luisa Sánchez. Francisco Sandoval era hijo de Esteban Sandoval. Tanto Esteban y Francisco Sandoval estuvieron con Inés Prado la noche que los cristeros tuvieron la Epifanía en el monte. Esteban Sandoval tenía un hermano llamado Amado, al cual ahorcaron durante la guerra cristera. Por estas razones fue que los Prados y los Sandoval eran familias amigas. Aquí en esta fotografía vemos a Francisco Sandoval y a su esposa Eulogia Calvillo. Los primeros días que Ireneo y Carmen se quedaron como matrimonio, ellos dormían abajo de un árbol. Dice Ireneo: nos quedábamos abrazados como borrachos a dormir a la intemperie, con las estrellas únicamente como manto. A los pocos días de haberse fugado, Nicolás, el hermano de Carmen, fue con ellos, y entonces les llevó ropa y cobijas.
Tiempo después, Irineo tomó posesión de un terreno que su padre le había regalado antes de morir, y allí construyó una casa de palos y lámina. Cuando Irineo y Carmen se fugaron, ella estaba embarazada y dio a luz a su primera hija, a la cual llamaron Ana María, la cual nació el 26 de julio de 1950. Después de eso, aproximadamente cada 2 años tuvieron un hijo. La segunda fue Ignacia, que nació el 30 de julio de 1952. Luego María, el 4 de noviembre de 1954. Y así sucesivamente. Luego siguió Teresa de Jesús en 1956, Patricio en 1958, José en 1960, María Luisa en 1963, Daniel en 1965, Francisca en 1967 y Teresa de Jesús en 1970. Como era costumbre de origen judío, alguno de los nombres que le ponían a los bebés era el nombre de algún familiar que acababa de fallecer. Normalmente no se ponían nombres de los familiares que seguían vivos. Esto por una creencia de que el ángel de la muerte se podía confundir y entonces en lugar de llevarse al más viejo se llevaba al más joven. Por eso normalmente le ponían el nombre al bebé de alguien que ya había fallecido. Por ejemplo, a José le pusieron así por José, el padre de Irineo. A María Luisa le pusieron así por la madre de Inés Prado. A Francisca le pusieron así porque por esas fechas murió Francisco, el hermano de Estanislada. Y a la segunda Teresa de Jesús le pusieron así porque para cuando ella nació, la primera Teresa de Jesús ya había fallecido. Tras el matrimonio de Irineo y Carmen, a ambas familias no les quedó otro remedio más que aceptar la unión. Y tras de esa, se dieron a lugar muchas uniones más. La que siguió fue el hermano de Carmen, Cástulo, que se casó con Cirila, la hermana de Irineo. Luego Epifanio, el hermano de Irineo, se casó con Fortunata, sobrina de Carmen. Luego Rufino, hijo de Hilario, se casó con Juana, la hermana de Irineo. Y hubo otras. Hoy en día la mitad de las laderas del cerro están habitadas por personas que se apellidan Ortega Prado o Prado Ortega. Y entonces el dicho de con un prao ni dao quedó como burla y ya se quedó el con un prao ya dao.